A Mérida entré yo en el 73, creo, 72, no recuerdo. Había un festival del hongo y nos vinimos para ese festival en el valle. Había gente de todas partes del continente, te digo. Todo era una locura. Y bueno, me pareció Mérida una ciudad muy linda. En aquella época, la verdad es que Mérida era realmente hermosa, ¿no? Estaba llena de jardines, limpiecita por todos lados. Y la gente merideña era un pueblo muy culto. Pues de hecho la misma universidad le daba esa parte, ¿no? Entonces me quedé. Porque me pareció que había encontrado en Mérida la maravilla de una ciudad con una cultura bastante completa, fuerte, quizá muy completa, muy arraigada, muy a la tierra. Y entonces, bueno, además de esa cultura merideña, también me he nutrido de la cultura universitaria de los merideños, que son de una cultura bastante de muchos estudiosos, de muchos investigadores, de muchos artistas, de muchos cultores. Mérida es realmente la magia de Mérida. Te invita a trabajar, te invita a estudiar, te invita a crear, a muchísimas cosas te invita la magia de Mérida. Yo ya era artesano antes de llegar a Mérida, de Caracas. Trabajábamos el esmalte sobre metales, trabajábamos el repujado de metal y todavía el tejido no nos habíamos metido. Esto ya viene después, cuando nos mudamos acá, que dirigimos un grupo de Caracas a hacer una comuna. Entonces, en la parte de la comuna, bueno, la historia de hacerse la ropa uno mismo, de ser autosuficientes, entonces en eso entra el tejido, entra la cerámica, los aceites esenciales, por ejemplo, que también hago los destiladores, y eso es la parte de la medicina y la siembra. De diferentes partes del planeta habíamos convergido en Mérida y convergíamos hacia la Zulita después, de amigos viajeros que veníamos con un criterio muy estable y estábamos muy convencidos, y que la alternativa era vivir en el campo. La alternativa era el campo. El famoso chiste, Venezuela es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Claro, yo llevo en los 80, en los años 80, ya el Plaza Colón existía a partir de más o menos como del 79, más o menos que empezó a hacerlo. A raíz de eso, nosotros buscamos un sitio también privilegiado para vivir, que era el Pedregal. Y en el Pedregal convivíamos muchos artesanos que fueron buscando, o se puede decir que porque eran los artesanos de más experiencia o mayores, que fueron después creando toda una cantidad de no se podría decir una vía hacia lo que estamos ahorita, sino que fueron varias vías a la vez. Había una ideología particular que era precisamente querer vivir de la artesanía, sembrar, cultivar nosotros nuestra propia planta, comer también comida vegetariana, dejar con cierta filosofía hindú. Que nosotros nos convirtamos en seres de luz. Nosotros somos seres de luz, los artesanos somos seres de luz. Nosotros somos totalmente, vivimos en el absoluto, no existe otro mundo, un mundo donde nosotros creamos, bien sea sin dinero, con dinero, sin comida, con lluvia, sin lluvia. Y bueno, algunas veces uno se metía sus alegrías ficticias. De ver que no dejaban vender a los artesanos en Sabana Grande en su fundación, y me fue llamando la atención la revolución artesanal, en la forma de vivir, los pensamientos, vivir en el campo, retomar muchas cosas de nuestros ancestros. Y así nos fuimos formando, vine a Mérida, un buen ambiente, y trabajamos. Y éramos un sector que trabajábamos integralmente. Los títeres, la cultura, limpiábamos, reciclábamos, y poco a poco fuimos siendo cada quien en su especialidad, personas conscientes de lo que estábamos haciendo. Soy nativo de Escagüey, como decían los antiguos artesanos allá, pueblo sin ley, donde no hay güey, pero sí hay buey. Dicho por Alfonso Pavolete, era uno de los artesanos que conocí en esa época. Bueno, los primeros artesanos fueron Luis Jerez, Rafael Jerez, que vivieron ahí en
en la Becerrera. Bueno, eso para comparaciones era como un busto a esa época, ¿no? Música, rumba, desnudez. A mí me encantó caminar descalza en la montaña, bañarme en los ríos. Entonces, bueno, decidí comprar un terreno y venirme. Compré un terreno en La Zulita y me vine y allí estuve un tiempo, pero no pude construir. En La Zulita no era mi lugar y entonces me mudé en Los Guaymaros y después me mudé para el Pedregal, muy cerca de casa de Douglas y Yolanda. María era chiquita y bueno, fuimos muy, muy lindos amigos. Fueron muy buenos amigos y fue una época muy hermosa. Los niños andaban corriendo por los potreros, sueltos, sin peligros de nada. Se llevaban la burra, ¿tú te acuerdas? Y fue una época muy, muy linda, muy linda. Tenía 21 años y llegué a Mérida de nuevo, después de haber venido a la sierra y todo esto. Y recuerdo que en una de esas venidas a la sierra, íbamos por Mucuchil, me vine yo con otro amigo, llegamos a La Toma, cerca de Mucuchil, un pueblito que se llama La Toma. Allá en una casita chiquitica, que tenía un horno afuera, había una cantidad de hippies metidos con poetas, artesanos, que es el conde, el poeta Alcides Ríos. Hubo un tiempo en el cual sufrimos todas las consecuencias, porque todo ese poco de gente, ese hipismo, la Mérida que no tenía ni semáforo, una hospitalidad impresionante, o sea, una tranquilidad, todo ese proceso de gente huyendo, no sé, de las ciudades, llegaron aquí. Dentro de ese lote de gente empezaron a viajar por Perú, por América, Machu Picchu, tal y qué sé yo, patatín, patatán, y de repente llegaron con un arte, sanía, que era viajar vendiendo zarcillos, pulseritas y esas cosas, por eso se mantenían en el viaje. Conocí a Adrián el argentino, lo conocí, fue poco, pero tratábamos, fui a su taller, tuve sus pulseras, las primeras pulseras hippie. Luego conocí a Alfonso Riaño, con quien trabajé y aprendí de su arte como marroquinero. Alfonso Poblete, Hernán, Cagualtaya, toda esa gente se conoció en esa época. De ahí, con el trabajo, andar con ellos, conocer sus costumbres, pues nació la idea también de ser hippie. Nosotros llegamos a La Zulita en el 75 y allí empezamos, era lo que llamaban Monte Culebra, pues no era fácil el acceso, entonces tuvimos que darle duro, tromparle. Exactamente, trompar duro como dicen. Pero bueno, la mayoría de los amigos que se vinieron se devolvieron por la misma cuestión de que era pesado el trabajo de campo que no conocíamos. Pero nosotros nos radicamos y nos quedamos allí y formamos una comuna, pues. Y bueno, uno que venía así, no venía de la artesanía, pero vio aquí en Mérida la artesanía como una alternativa de poder también comenzar un camino y realizar un trabajo, ¿no? Que le pudiera servir a uno, realizarse como artista y a la vez vivir de eso. Creo que también fue una cuestión común entre muchos de los que llegamos. Y bueno, aspirábamos a una casa, una finca, una familia, lo que normalmente puede aspirar un hombre, ¿no? Y el retorno a la tierra, hacia a la vida rural, al proyecto ese rural de vida, ¿no? Que ya se veía que la ciudad como propuesta social no satisfacía lo que uno consideraba que pudiera encaminar la vida de uno y encaminar la vida de la familia de uno, ¿no? Dígame, cuando llegamos a Mucurubá,
al año nuevo con Carolina, Héctor. Nos fuimos a Mucurubá a la fiesta de año nuevo a casa de Jorge Fernández. Cuando entramos a la fiesta no había ni una gota de luz. Nada, era todo oscuro, oscuro, oscuro y era como permiso, 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 hasta que por ahí en un patio había un gran fuego así. ¿A cual brujo, pana? Un fuego y raca, había un encargado y este era el té de hongo, mamacha. ¡Su madre! Estos se van a volver locos aquí. Mi tiempo de la artesanía comenzó en el año 75. Cuando comencé a fabricar la cerámica, después comencé a fabricar metal, comencé a trabajar metales, pulseras y comencé a aprender a soldar y en fin. Y después cuando me vine a Mérida comencé a trabajar el cuero. El cuero sí ya debe aparecer entre los recuerdos de toda la gente que nos conoció, porque ya pueden hablar de mi trabajo en cuero. Que yo después que fundamos la Plaza Colón, que hacía piezas únicas en bolsos, eran piezas únicas, porque ese fue el convenio que tuvimos los fundadores, que íbamos a hacer artesanía de combate, pero que siempre íbamos a tener piezas artísticas allí, porque estábamos trabajando con gente que trabajaba muy bien, que yo siempre admiré, a Pedro Hoffman por lo menos. Al llegar a Mérida en un viaje, una antesala de un viaje por los años 78, yo vine, en aquel tiempo uno viajaba a dedo, me vine de Caracas hacia Mérida y llegamos al Valle de San Javier en carpa. Entonces en ese tiempo nosotros por lo menos podíamos andar en carpa, cerca de un río, bañarnos desnudo, andar desnudo todo el día. O sea, era una cuestión te estoy hablando de los años 78. Vuelvo, yo hago otro viaje y conozco por lo menos a Hernán Centeno, también que lo conocí aquí, y también coincidí con un viaje de Gerardo Guerrero para acá. Ya Gerardo también inclusive ya estaba en planes de venirse. Y por medio de ello, contacté a los otros artesanos que fueron panas, después han sido panas toda la vida. En ese tiempo estaba por lo menos Pepino ya había también llegado, Jorge Fernández, Douglas Pereira, Álvaro Mercado, Pedro Hoffman. Todas unas mujeres por lo menos como Yolanda, la de Douglas, Margarita ya yo la había conocido en Caracas, Margarita, pero porque nosotros veníamos ya de Caracas, pero estaba también Margarita. Y bueno, sí, cantidad de personas que el recinto o el centro se puede decir, de toda la creación, el centro de la creación de toda la locura, se podría decir también contrastante con el sistema de vida, porque estábamos enfrente cuando llegamos a la Plaza Colón, que fue en donde nos conocimos todos aquí en Mérida. Antes de venirme para Mérida estuve viviendo en La Zulita, en el grupo que había en La Zulita, los Furry Freak. Allá aprendí a trabajar la hojalata y también la marroquinería, llamaría yo ya eso, porque no soldábamos, sino que armábamos piezas con alambres de plata y bronce y piedras semipreciosas. 2 o 3 años después, eso fue a comienzos de los 80, pues se dio la oportunidad, después de pensarlo mucho, pues tomamos definitivamente esa decisión. Y justamente aquí, en este lugar donde estamos, en el Pedregal, porque ese fue uno de los primeros lugares que visitamos cuando vinimos aquella primera vez. Llegamos casualmente primero al Pedregal a acampar junto al río Cham. Sí, también tuve una experiencia maravillosa con Mérida, porque yo siempre me apegué un poco a la parte espiritual, pero realmente pensé que eso solamente se practicaba en el Tíbet o en la India, en estos países de Oriente. Y aquí en Mérida realmente también conseguí parte de esa espiritualidad. Tengo que agradecerle esto a un amigo que fue el que me invitó a venir a Mérida, un estado que nunca había venido. Y me trajo muchos recuerdos de mi infancia en el campo. Bueno, mi primero Mario Franceschini, un amigo de infancia de la capital, después el viejo Jorge Fernández, que serían los maestros que me enseñaron las primeras nociones sobre artesanía. Y el resto son las experiencias de la vida en el campo, la tranquilidad, el no vecino, el no la bulla, la naturaleza.
se unían todos los hippies, parecía un equipo internacional porque habían extranjeros, colombianos, argentinos, chilenos. Si volviera a nacer, volvería a buscar ese ambiente porque había demasiado calor humano, había una especie de valores. En esa época se compartía el alimento, las herramientas, se compartía el conocimiento, se compartían los libros, se compartían las chaquetas, los abrigos, cuando sembrábamos las siembras se compartían también, había mucha alegría y algo que no se me va a olvidar era que había demasiada creatividad. Éramos muy creativos, nosotros éramos muy creativos y todos mis compañeros éramos muy creativos. Bueno, el hippie es la libertad y el artesano, pues el arte con el que se trabaja y con el que se fabrica, ¿verdad? Entonces, hoy en día pues todavía llevo eso, trabajo. En el año 1975, nosotros, el grupo que vinimos a Mérida, conseguimos las tierras allá. Y allí empezamos a trabajar y allí la experiencia fue completa porque no solamente fue la parte de artesanía, sino fue la parte de construir nuestras casas, la parte de aprender todo lo que era la agricultura, el ordeño, la caña, la panela, el café, o sea, todos esos trabajos que nosotros pudimos aprender y hacer, claro, ya como no con cuestiones de venta, sino más personal, más familiar. Y allí pues se radicó un grupo tanto de artesanos como también otra gente, ¿no? La Fraternidad Universal, los trapenses, y en la experiencia de la Zulita pues fue bien buena, pues, porque fue una experiencia que no habíamos vivido y que tuvimos que, y era un poco fuerte, ¿no? Porque veníamos de una ciudad, pues. Nosotros llegamos a la Zulita en el 75 y allí empezamos, era lo que llamaban Monte Culebra, pues, no era fácil el acceso, entonces tuvimos que darle duro, Trompales. Exactamente, trompar duro como dicen. Pero bueno, la mayoría de los amigos que se vinieron se devolvieron por la misma cuestión de que era pesado el trabajo de campo que no conocíamos. Pero nosotros nos radicamos y nos quedamos allí y formamos una comuna, pues todos son artesanos y buenos artesanos, que como te digo, venimos de una ciudad grande, donde solamente la ciudad, tú sabes, lo único que produce es basura. Todo lo que se come, todo viene del campo. Entonces, bueno, encontrarse con la realidad de producir lo que uno come, sembrar, ordeñar, bueno, todo lo que implica estar en el campo, que gracias a Dios pues lo aprendimos bien y le echamos como parte de nuestra vida. La adaptación de la vida universitaria a una vida rural es totalmente diferente y nosotros tuvimos que hacer esfuerzos para reeducarnos y esfuerzos para poder llegar a ese punto de haber aprendido a vivir en el campo y haber aprendido de las artesanías como medio de vida y como fuerza de trabajo para conseguir el dinero con la que se mueven las cosas. Y bueno, y uno siempre con su trabajo pudo comprar fincas y hacer familia y tener el taller y viajar. Fue posible viajar con la artesanía, es posible viajar y además conocer mucha gente, ¿no? Entonces ese mundo era precisamente un mundo ideal donde tú podías formalizar una vida con tu familia, con tus hijos, de una manera completamente natural, silvestre, sin interferencias se puede decir, de las ideas del sistema directamente. Era precisamente por eso es que lo que forma parte de ese movimiento que fue el hipismo a nivel mundial. Nosotros formamos parte de ese movimiento a nivel latinoamericano. Entonces, al formar parte de todo eso, somos parte de una vanguardia dentro de nuestro país que va a ir transformando una manera de pensar y una manera de hacer las cosas. Y la manera de como nosotros hacíamos las cosas era muy contradictorio con lo que lo hacía el tío mío, el primo o mi papá. O sea, entonces eran cosas contrastantes. Entonces, pero andábamos buscando precisamente esa plataforma que nos diera un salto hacia una vida completamente independiente.
esa vida independiente es lo que se transforma en la manera de tú tener tus momentos de ocio, tus momentos de creación, tus momentos de angustia, de regocijo, de las circunstancias totales de la vida que te llevan a tener una vida, se puede decir, sana. Hay una recuperación dentro de todo eso porque uno está en un ambiente que es completamente, se puede decir, no tan contaminado. Y eso, descontaminación, hace que uno se sienta un poco, tiene el sentido del artesano. Estaba Adrián Purset, un argentino. En ese tiempo ya se había añadido Jorge Fernández, peruano. Jorge el abuelo, le decíamos nosotros. Estaba este chileno, Alfonso Paulet. Estaba Pancho Fritz, otro chileno. Estaba Alberto Landeo, otro peruano. ¡Wow! Hermano, Ali y Cheo, esos eran ceramistas de la universidad, del Instituto de la Universidad, del CEA. Aquiles, caraqueño, Ernest Jerez. Luz Esther era la esposa de Pedro Hotman. Bueno, hermano, las fotos van a decir la verdad. Bueno, el proyecto era hacer como una comuna de artesanos autosuficientes. Nos faltaban era un médico y una profesora. Fuimos un grupo por falta de pareja, pues. Nos fuimos bajando poco a poco, pero fue un proyecto muy bello. Bajamos a Mérida en busca de los artesanos. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Porque el año anterior había una exposición de los artesanos de Mérida en Caracas, en un domus de la Plaza Bolívar, y Hugo, muy interesado, quería aprender a trabajar artesanía. Él allí, un ceramista, el ceramista Cheo, pues le dio algunos datos y qué herramientas necesitaba para empezar a hacer prendas con alambre. Trabajé un tiempo en la artesanía, luego hice otras cosas que eran un poco más cómodas, porque realmente la vida del artesano no es tan fácil como la gente cree, o para mí por lo menos no fue tan fácil, ¿no? Los materiales, bueno, es una lucha. Después vender, yo no he sido buen comerciante, ¿entiendes? De lo que yo hacía. He sido mejor comerciante de otras cosas, pero de lo que yo hacía no he sido buen comerciante. Entonces, al tiempo me dediqué a vender ropa hindú, que he sido hacedora. Me gusta hacer cosas y no hacer las mismas cosas que hace todo el mundo, hacer otras cosas. Me dediqué a los champús, lo último de artesanía y que todavía lo hago, me dediqué a los champús de plantas que curan la calvicie, tienen la caída del cabello. Son fórmulas que yo misma he creado, después de hacer cursos, ¿no? Y aprender de otros. Cuando llegué a Mucurubá, a la casa de Mario, el amigo que me invita, vamos a Mérida para que conozcas el estado, para que conozcas los artesanos, los hippies, el rock and roll y el blues y todas esas cosas que a ti te gustan. Con esa idea llegué. Y el cambio vino con el paso de los tiempos. Tuve 8 años viajando, Europa, Brasil, Sudamérica. Fui, vine, me fue bien, estuve feliz. Aún sigo siendo feliz. Había mucha creación y eso me llamaba mucho la atención porque el mundo de los artesanos siempre había lo que yo llamo búsqueda, arte, había un rompimiento con las normas establecidas, había siempre lo que más había era solidaridad, compartir, se compartía, era un mundo donde había mucho amor, paz. Había en los jóvenes, en los hogares, mucho calor de hermanos, las artes que nosotros las compartíamos los materiales, compartíamos nuestras herramientas, nos dábamos refugio, nos apoyábamos, hacíamos deporte. Un personaje muy interesante de Mérida, Pedro Carrero, él armó una exposición en Plaza Milla. Esa exposición fue una experiencia bastante interesante porque él logró que viniera gente de todas partes de Venezuela a comprar. Era el primer sábado de cada mes que se armaba esta exposición y venían artesanos de La Zulita, de Mérida, de Lagunillas, de todas partes venían a vender su producto y se vendía bastante bien. Era una sola vez al mes que vendíamos y una sola vez al mes que teníamos dinero suficiente para cubrir nuestros gastos, porque habían ventas al mayor y ventas al detalle. Esa vez él planificó turismo para ese sábado, ¿no? Turismo que llamábamos artesanal porque venían a comprar mercancía. Había, por ejemplo, magníficos orfebres y entonces todos los artículos que se requerían útiles eran elaborados por artesanos.
empezó una corriente cada vez más numerosa de artesanos ya de un enorme valor artístico. Recuerdo que hacia 1970, más o menos, puede ser un poquito antes, un poquito después, se produjo en Mérida, o se abrió en Mérida, la primera exposición en un espacio universitario, la primera exposición de un grupo de artesanos. ¿Qué se hizo? Era la época en que se hacían cosas buenas, pero que permitía elaborar tanto del artesano como de la obra, ¿verdad? De algunos muy conocidos después, de otros que no siguieron. De manera que le estoy mencionando esto para que usted vea la gran riqueza. Llegando acá me di cuenta que todos los amigos, artesanos y todos estos compañeros, fui dándome cuenta de este asunto, que cada quien tenía su huertico en su casa, y yo también comencé con lo mismo y poco a poco me fui integrando a esto y ha dado muy buenos resultados, porque puedes tener tu comida en tu casa misma, ¿no? Pero me quedo más bien con lo pequeño, lo que es el huerto, lo que es la chacra, lo que es el conuco. Me parece mucho mejor. Y sí, me gusta integrarme a la tierra, ensuciarme las manos con la tierra, sentir el sol también, que es tan grato aquí en el trópico. Tú sabes que todo el proceso que hubo al principio, cuando uno era más adolescente, en el sentido de que era un laboratorio experimental al mismo tiempo, porque probábamos inclusive todo tipo de cosas que nos hiciera trascender esta vida, se puede decir, normal, para llegar a por lo menos los campos alucinatorios que producían por lo menos el hongo que yo le llamaba el Amanita muscaria. Nosotros, bueno, en los potreros íbamos, lo buscábamos y lo teníamos como... Rey de agua. Claro, Rey de agua era uno, el valle también era otro, o sea, muchos potreros en el valle. Al principio fue el valle, porque en el valle nosotros íbamos y eran potreros y como te digo, o sea, eso era otro tipo de situación. Es verdad que empezó todo en el valle. Claro. Y entonces la Zulita, todo eso, hay muchos sitios, en realidad Mérida tiene, se puede decir, diferentes campos de eso. Y lo importante de todo eso era que aglutinaba una cantidad de se puede decir, situaciones que nosotros queríamos experimentar y como compenetrarnos uno a otro por medio de las alucinaciones que producía por lo menos el hongo. Igual por lo menos en el sentido de que ya la marihuana en sí era como un proceso de sociabilización, ¿entiendes? De sociabilidad, porque al mismo tiempo uno siempre lo consideró una hierba medicinal, una hierba de despertar de la conciencia, todo eso, pues las cosas que se han hablado precisamente de lo que significa estimulantes naturales. Cuando yo llegué sí había unos artesanos vendiendo en la calle, María y Alfonso, Lucinda y Hernán, recuerdo lo más, Pedro y Luz Estela, de los que más recuerdo, así más. Por ahí se asomaba también Álvaro Mercado, pero de los más visibles, así como que siempre estaban en la calle, eran estos que te nombré antes, ¿no? Eran nacidos ahí, y ya tenían como su espacio ganado, ya se habían ganado como el respeto para que en una de las calles de Mérida ellos pudieran vender su artesanía, que era en metal y era orfebrería y trabajos en cuero que hacían, recuerdo yo. Había mucha creación y eso me llamaba mucho la atención, porque el mundo de los artesanos siempre había lo que yo llamo búsqueda, arte, había un rompimiento con las normas establecidas, había siempre lo que más había era solidaridad, compartir, se compartía, era un mundo donde había mucho amor, paz. Había en los jóvenes, en los hogares, mucho calor de hermanos, las artes que nosotros las compartíamos los materiales, compartíamos nuestras herramientas, nos dábamos refugio, nos apoyábamos, hacíamos deporte. Era una época donde se fusionaban toda la parte académica de la ciudad de Mérida
con toda esa irreverencia del sector artesanal, que recuerdo que había mucho bagaje cultural, todos los artesanos tenían mucha cultura, mucho conocimiento de lo que ellos hacían desde hace muchos años. Los grandes orfebres sabían toda la historia de la orfebrería, inclusive del metal, inclusive algunos eran muy osados, experimentaban. También los ceramistas siempre tenían aquella inquietud de profundizar, y eran grandes ceramistas en el arte del fuego, como los que hacían los textiles, que se iban desde la materia prima, estudiaban todo. Yo me enamoré muy joven y me enamoré también de una mujer que era revolucionaria y hecha pa'lante y bueno, guerrera, ¿no? Entonces Daisa por lo menos conmigo ha estado desde ese tiempo en esa trayectoria. Y esa trayectoria precisamente ha hecho de que nosotros nos situemos dentro de, entonces, son cosas así, pues son parte de la trayectoria que uno ha tenido a nivel artesanal, ¿no? Como de hacer ese tipo de cosas. Ya cuando hablamos de la lana ya tenemos que hablar con respeto, porque ya podemos hablar del chino de sus telares, del chino Camargo, de sus telares, que era algo que era hermano bello y de mucha gente que andaba en ese tiempo, porque con el chino hubo una era pre-Plaza Colón, que fue la era del chino Camargo y del grupo de ellos que comenzaron allá en Milla. Era la ciudad más conservadora, todavía se le dice que los andinos son los más conservadores. Entonces yo siento que de alguna manera esta presencia, esta gente trajo a Mérida un aire fresco, trajo una nueva posibilidad de mirarnos a nosotros, nos confrontó con sus ideas, con su forma y sobre todo con su arte. Que yo creo que fuimos los primeros hippies que llegaron aquí a Mérida, imagínate tú. Oye, eso fue un cambio. La gente aquí tripeaba con nosotros, y más de hecho, a veces nos miraban hasta mal por el pelero. Los bichos raros, claro, porque uno venía con esa greña, imagínate tú. Aquí en Mérida, que fue una fuerza del país, salíamos y recuperábamos los paseos artesanales de Caracas y nos volvíamos a venir. Claro. De esa experiencia con Cormetur nos pusimos a vender en la calle. Invadimos el centro, nos apropiamos del centro de Mérida y fue una época bastante difícil porque no dejaban vender en la calle. Entonces ponían presos cuando los hombres bajaban a vender, los ponían presos. Y en vista de que a los hombres los ponían presos, pues empezamos a bajar las mujeres a vender. Y bueno, a mí una vez me pusieron presa, me llevaron para abajo, para la cárcel. Y me sacó, el obispo Porras me sacó de allá. A raíz de eso nos organizamos y hablamos con Rondón Nucete, que era gobernador de ese momento, y le solicitamos Plaza Colón. Y nos dieron Plaza Colón y metimos un proyecto para elaborar Plaza Colón y nos lo aprobaron. Bueno, fue muy interesante porque se tenía otra forma de ver la vida, había más contacto con la naturaleza, se rompía con ese modelo de que todo lo que necesitas tienes que comprarlo. Los artesanos tienen la disposición de ellos mismos elaborar las cosas que necesitan para vivir y de hacerlo de una manera muy bonita, con el corazón, es decir, de manera muy artística. Bueno, nos fuimos a descansar, a rumbear, exacto, con el pana. Después él se consiguió una princesa, se consiguió a Lucinda y me conseguí a otra princesa y bueno, nos quedamos atrapados sin salida, atrapados con las princesas. Bueno, hasta hoy, pues, hasta el día de hoy. De hecho, de ahí fue que empezó todo, pues. Por eso ahorita nada que ver, estamos aquí en el paraíso. Había cosas que me gustaban mucho, el contacto con la naturaleza, el romper esquemas, el bañarnos en los ríos, caminar por los potreros, todas esas cosas me gustaban mucho. Cuando llegué a Mérida encontré totalmente otro estilo de vida que no tenía nada que ver con lo que yo venía. Conocí el naturalismo, aprendí a trabajar con la tierra, desarrollé los conocimientos de artesanía. Acá tenemos una eterna primavera que es demasiado, es máximo. Y vienen en Venezuela, se pueden dar de cuenta que es lo máximo. Yo tenía en los años 75, por ahí más o menos, a partir del 75, ya yo tendría 17 años más o menos. Entonces a esa edad ya uno va conociendo artesanos, va conociendo gente que lo va guiando por ahí. Uno de los primeros contactos que yo hice con artesanía fue con el difunto de Panísima
Gerardo Guerrero. Entonces con Gerardo yo empecé a trabajar los primeros tiempos con el cuero y ya él alquiló un apartamento, fue vecino mío. Entonces en el edificio de al lado. En ese edificio de al lado nosotros nos conocimos y también aparte de que congeniábamos pues a nivel musical, a nivel generacional. Siempre fue una persona así como bastante rebelde, un poco mayor que yo también, me llevaba 2 años. Y ese contacto nos hizo que rompiéramos un poco con las bases, con la forma, en cierta manera, la crianza que yo había tenido. Entonces esa crianza yo la rompí. Yo soy Cora Hoffman, hija de Luz Estela Rengifo y de Pedro Hoffman, artesanos de toda esa camada de los años antiguos, de los 60, 70, 80. Entonces las anécdotas que nos quedan es de esa fusión, ¿no? De nosotros como jóvenes de toda esa generación, pues nos queda toda esa historia, ¿no? De cómo nos asistían en nuestros padres cuando compartíamos con todos los chamos. Mira, recuerdo muchos proyectos. Siempre, todo artesano, siempre tenía en mente un proyecto de estar unidos, de luchar por sus espacios, de luchar por sus ideales, de mantener siempre toda esa postura, ¿no? De ellos, ¿no? De vamos a estar juntos, vamos a luchar por tener un gran espacio donde nos represente. Siempre recuerdo que luchaban mucho por lo que era la parte del teatro con nosotros, que hubieran actividades para los chamos, tanto teatro como poética, como cantautores, se cantaban mucho. Todos los hijos de los artesanos siempre estaban involucrados en todas esas actividades. Y de hecho en mi infancia siempre fue marcada por eso, ¿no? Muchos libros que leímos, muchas canciones que cantamos, muchas obras de teatro que creamos, inclusive hicimos toda la parte de escenografía, de utilería, todas esas cosas que nosotros hacíamos, todo eso fue el resultado de todas esas actividades que se reunían todos nuestros artesanos, nuestros papás. Y de hecho yo me encuentro con los artesanos y le digo tía Silvia, tío Juancho, porque yo siempre los vi como hermanos de mi papá y de mi mamá, pues no los vi como personas ajenas a mí. Y de hecho, pues cuando estábamos, nos cuidábamos, siempre inclusive se turnaban los padres para, hoy ¿quién va a cuidar a los muchachos? Bueno, los cuida Silvia y todos los muchachos con Silvia. ¿Quién va a cuidar a los muchachos? Luz Estela y todos los muchachos con Luz Estela, mientras los otros vendían, trabajaban, producían. Y así era una época donde todos compartían, era como una gran familia donde se veía eso, ¿no? Mucha amistad, mucha unión, inclusive se hacían grandes compartires en las casas de los amigos. Me acuerdo de esas fiestas inolvidables de los artesanos, inolvidables, fiestas que anécdotas trascendentales de esos momentos que nunca van a volver. ¿Y qué nos queda de todo eso? Bueno, una trayectoria familiar. Por ejemplo, yo como hija de artesanos, ¿qué te puedo decir? A pesar de que soy académica, que tengo una licenciatura en Historia del Arte, igual sigo ejerciendo mi arte y mi legado como artesano. Estoy ahorita luchando muchísimo por ese legado familiar, por nuestro taller de cerámica y tratando de implementar toda esa parte académica en mi arte, en mi cerámica, estudiando cada vez lo que es la arcilla, los esmaltes, profundizando y también tratando de que ese proyecto de mi familia crezca. Y bueno, igual compartiéndolo pues con todos los compañeros que quieran formar parte de ese gran proyecto, pues siempre van a estar abiertos. Hay muchos hijos de artesanos con los que hemos compartido, hemos hecho intercambios culturales. Recuerdo que inclusive muchos artesanos también daban talleres a los hijos, entonces eso siempre se impregnaban de todo eso. Y no hay hijo de artesano que no te haya trabajado el arte o que no te sepa algo como oficio. Es decir, a pesar de que muchos se graduaron, igual siempre les quedó esa reserva de los padres, pues que hoy en día pues no se ha perdido, ¿no? Toda esa tradición artesanal, familiar, de trabajar con la materia prima, con el origen y sobre todo con esa base cultural, porque no se hacía de una manera inconsciente. Muchas piedras tienen una historia tanto para curar como para tantas cosas y hay muchos que ni te lo saben, y porque lo hacen de una manera muy mecánica, pues no como antes que tú sí sabías el porqué, pues. Y el que te hacía cuero sabía desde cómo preparar el cuero, cómo cortarlo, cómo sobarlo, toda la cuestión. Entonces siempre todos aprendíamos, pues.
Y recuerdo que bueno, hacíamos grandes, como hijos de artesanos siempre tuvimos mucho contacto juntos. Recuerdo en la casa de la casona que hacíamos muchísimas exposiciones, que tomen esto como se fue en el origen, como una forma de vida. Como una forma de vida en el sentido de que tú a tus hijos le puedes dejar algo, una herencia. Y una herencia no solo en cuanto a un taller, no solo en cuanto a conocimiento, sino mucho, una herencia inclusive que le dejas a tu ciudad, porque eres una persona activa, productiva, eres una persona que aportas a tu ciudad. Entonces eso es lo que le puedes decir a toda la gente. Por ejemplo, hoy vienen tantos hijos de artesanos, piensa uno en niñas como Manuela también, que son gente que se está formando, pues, hijos de nuevos artesanos. Y veo que por lo menos su papá se pone, hace una escultura con su hija, y eso es lo que uno quiere que quede, pues, que no se pierda ese contacto entre padre e hijo, que los hijos aprendan de todo eso de su papá, porque ahora muchos padres no toman en cuenta a los hijos, no tienen tiempo, los llevan a la escuela, casi ni los ven, en las escuelas los obligan a ir a las reuniones. Eso no era antes. Me acuerdo que los padres, los hijos del artesano, el artesano siempre se dedicó a sus hijos, siempre tomó mucho eso en cuenta, ¿ves? Y recuerdo, por lo menos mi mamá, desde que yo era chiquita, siempre me tuvo en actividades, que le contaba a Carola. Por ejemplo, me acuerdo mucho la gran biblioteca donde leía Bavara, donde leía muchos libros de Reyes, de aventura. También me leí de Chama Historia sin fin, después JJ Benítez, y después estuvimos en teatro, de toda esa influencia artesanal, de todo lo que nos rodeaba, pues, de toda nuestra generación. Entonces, bueno, estar en contacto con eso, con lo que fue el teatro, luego después también los idiomas, también ese intercambio cultural también te llamó la atención, todas esas cosas. Y bueno, todo eso te queda de todo ese resultado. Cuando llego a Mérida, yo trabajo mi artesanía, pero no había un grupo de artesanos como tal. Entonces cada uno se defendía a su manera. Y un día estaba vendiendo la artesanía, pero yo me quedaba en Mucurubá fabricando, y la que bajaba era mi esposa en ese tiempo, Janet, que todos los artesanos la conocen a ella. Cuando yo llegué sí había unos artesanos vendiendo en la calle, María y Alfonso, Lucinda y Hernán. Pedro y Luz Estela, de los que más recuerdo, así más. Por ahí se asomaba también Álvaro Mercado, pero de los más visibles, así como que siempre estaban en la calle, eran estos que te nombré antes, ¿no? Eran nacidos ahí, y ya tenían como su espacio ganado, ya se habían ganado como el respeto para que en una de las calles de Mérida ellos pudieran vender su artesanía, que era en metal, y era orfebrería y trabajos en cuero que cierran. Recuerdo yo. Ella bajaba a vender el producto y no había un sitio específico, y teníamos un sitio en la calle, en la avenida 3 de Mérida, donde estaba la antigua Merenap. Ahí había un sitiecito muy apropiado y ahí colocábamos nuestra mercancía. Hasta que un día unos policías vinieron a agredir a Janet y a Lila, otra artesana. Esa fue la chispa que encendió el movimiento artesanal verdaderamente en Mérida. A mi regreso de Europa a finales del año 1978, comencé a tener contacto con los artesanos y artistas de la ciudad, que para aquel entonces eran discriminados por la comunidad debido a su manera de vivir y de pensar. En vista de que se podía resolver ese problema por mi experiencia que tuve tanto en Ibiza, creando allá la comunidad hippie y resolviendo el problema con las autoridades para nosotros poder vender en el puerto de Ibiza, optamos por reglamentarnos en el sentido de lo que exige la sociedad, que es una organización bajo un esquema de pago de tributos al gobierno regional. Y cuando nosotros nos reunimos allí, la primera noche fue en mi casa, en Mucurubá, que fue el día que se creó la necesidad de venir del gobernador. Después de que ya nos entregan la Plaza Colón, se creó la necesidad de establecer un ente jurídico, que fue cuando formamos Agrupan. Y ahí tiene que estar para la historia, no sé quién se habrá quedado con los documentos. Ahí en ese documento original están los que fundamos Agrupan. Metimos un proyecto para elaborar Plaza Colón y nos lo aprobaron. Se hizo allí
vi el mercado artesanal, que fue una experiencia también bastante bonita porque había un grupo de artesanos todos muy buenos y con un nivel cultural bastante alto. Se organizaron eventos de música, de títeres, de teatro, de dictarle pinturas a los niños. Todos los sábados teníamos un evento cultural. Esto era para atraer la gente y convertir el sitio en un sitio de moda, cosa que lo logramos. En vista de esta experiencia, de este bagaje, que también lo llevé adelante con los artistas artesanos en Estocolmo, la capital de Suecia, donde también logramos tener permiso para vender en el centro de Estocolmo, es decir, la plaza central de Estocolmo, pues yo planteé esta experiencia a estos artesanos y artistas que venían sufriendo la persecución del Estado venezolano aquí en la ciudad de Mérida, que eran discriminados, que eran llevados presos, a quienes les quitaban su mercancía, los corrían de las calles. Fue tan hermoso ese tiempo. En ese tiempo la mayor parte de los artesanos vivíamos en Mucurubá y otros en el Pedregal y en Escagüey. Ellos tomaron muy en cuenta que el proyecto daba como resultado que lográbamos tener un respeto y una consideración de la sociedad siempre y cuando guardáramos ciertas normas sociales. Es decir, que tuviéramos un lugar destinado para poder vender, exhibir nuestros productos hechos de nuestra propia mano, de nuestra creatividad. Por lo que logré convencerlos y les presenté como lugar para desempeñarnos y llevar estas actividades fue aquí en el centro de la ciudad, en la Plazoleta Colón. Yo creo que ahí a Plaza Colón llegamos espontáneamente, yo creo que llegamos así como espontáneamente, porque nos habían corrido así del centro de Mérida por los comerciantes, y entonces tratábamos de refugiarnos ahí en el murito de la Plaza Colón, y ahí nos refugiamos como para poder vender. Había el murito, había esa condición, ¿no?, de que había un murito y que había, en un momento nos pusimos ahí, yo creo que la idea, nos pusimos ahí y empezamos a tomar eso ahí, como que fue aceptado, aunque era como que nadie echaba broma, no llegaba la policía ahí, y entonces bueno. Tomamos punto de referencia y de encuentro con todos los creadores, llámense artistas, artesanos, músicos, bailarines, poetas, literatos, etcétera, etcétera, desarrollando ahí actividades no solamente ya en cuanto a la exhibición y venta de nuestros productos, sino llevando adelante el proyecto de interacción con la comunidad en el sentido de trabajo con los niños, combinando actividades con los músicos, con presentaciones teatrales. Porque esto era la diversidad que estaba buscando en Mérida. Yo siento que los artesanos en esta plaza le trajeron un nuevo aire a Mérida, de esa ciudad conventual, tradicional, cerrera, encerrada sobre sí mismo, conservadora terriblemente hasta los tuétanos. De repente empezamos a ver gente vestida estrafalariamente, usando colores. Nosotros siempre aquí nos vestíamos de gris, de blanco y de negro. Trajeron colores, el pelo, los pelos que tenían, esos greñas que tenían. Yo soy muy observador, porque el teatro lo hace uno muy observador. Yo decía que este era un gran contraste que tenía la ciudad. Enseñaron a los merideños a tener un respeto. Primero los ofendieron a los artesanos, después aprendieron a respetar a los artesanos, y después se convirtió como una tradición. ¿Dónde nos vemos? Coño, de los artesanos. La gente iba porque no querían pasar por aquí, porque eran unos locos, que fumaban marihuana, que eran unos malandros. Eso se fue borrando poco a poco. Entonces los merideños empezaron a venir a comprar regalos aquí, empezaron a venir la gente de la Godare. Yo mucha gente vi aquí dinero comprando una sortija, cuando antes ni siquiera se atrevían a pasar por el frente. La primera reunión antes de venir a hablar con el gobernador se hizo en mi casa, en Mucurubá. Esa casa está allá. Y vivimos felices, hermano. Conocer esa faceta del artesano, más allá de su obra que se presentaba en la calle, porque la propuesta de nosotros fue también llevar el arte a la calle, sacarlo de los espacios encerrados, que el arte de esa época tuviera participación y fuera primeramente muy bien hecha y muy profesionalmente hecha. Nos cuidábamos mucho de eso. Cada artesano tenía, por ejemplo, en Plaza Colón, que fue la primer mercado artesanal de Venezuela, construido y financiado por nosotros mismos, los artesanos de esa época. Entonces yo siento que en el cambio que vivió Mérida desde los años 80 para acá, que yo hace casi 40 años, influenció mucho eso.
eso, la música, el teatro y también el papel que tuvieron los artesanos. Pues cuánta gente de afuera de Mérida que me llegó a esta plaza vino, gente de todos tipos. Yo aquí vi franceses, yo aquí vi ingleses, yo vi aquí artesanos, de una vez unos alemanes, me acuerdo, y sobre todo empezó a mezclarse la gente, entonces ya era chic. Y era muy bien visto que vinieran las clases de los artesanos, porque en Mérida se estaba dando como un aire de cosmopolita. O sea, mi conclusión que nosotros hicimos una vez es que de alguna manera los artesanos abrieron las puertas realmente al imaginario de los merideños para aceptar la diversidad, porque antes el que no era de una manera como se tenía que hacer era rechazado por esta sociedad. No se olvide que Mérida viene de una ciudad conventual, la universidad la fundó un obispo. Entonces, todo eso, yo siento que esos años 70, para mí la década de los 70 para Mérida, fue una década de cambio del imaginario merideño, de cambio a tener un horizonte de expectativa para los merideños, de cambio de una especie de liberalismo que no teníamos. Esto dio como resultado que logramos llevar adelante el proyecto consolidando una agrupación que denominamos Agrupación de Artesanos y Artistas de Mérida, sus siglas son Agrupam. La actividad que se desarrolló en la Plaza Colón comenzó a mediados del año de 1979, una vez que ya acordamos tanto con la gobernación y con la alcaldía de Mérida, como igualmente con la prefectura, todos los pasos que ellos querían o exigían para reglamentarnos. Pasaba de todo, muchas cosas, todas interesantes, más que todas educativas, de prácticas, de nuevos aprendizajes, porque sí, había mucho sueño, había mucha esperanza, también había mucha locura, pero todo era muy divertido y por supuesto es más relajante vivir en una casa en el campo que vivir en un barrio, en un callejón. Entonces todo eso fueron las cosas que a mí me fueron atrapando. El mercado artesanal de Mérida, de la Plaza Colón, donde realizamos, aparte de nuestras exposiciones, teníamos una vida social interesante porque hacíamos pintura infantil, hacíamos teatro, hacíamos la música, la gente venía realmente a pasar un rato grato ahí entre nosotros. Un dato muy importante que resaltar es que la gente venía a Mérida en esa época a ir al teleférico, a conocer los páramos, a visitar las calles de Mérida y sobre todo a ir a ver a los artesanos de Mérida, a los que se llamaron los hippies de Mérida de esa época. Después de la Plaza Emilia se formó la Plaza Colón y así sucesivamente en el viaducto, después en las heroínas y así un trabajo de investigación y de aporte hacia lo que es el arte. Trabajábamos en nuestras casas y salíamos los viernes. Teníamos más tiempo para hacer mejor trabajo, mejores obras, con mejor conciencia. No trabajábamos en la calle por vender y recibir plata, sino trabajábamos también por arte. Teníamos un equipo de fútbol de los años 60 de la Plaza Colón, donde fue campeón. Jugábamos con la gente de Mucurubá, se unían todos los hippies, parecía un equipo internacional porque habían extranjeros, colombianos, argentinos, chilenos, y nosotros donde jugábamos no perdíamos, éramos un equipo muy multifacético, indestructible, y fuimos campeones siempre, que siempre tenía nuestro rival que era de Mucurubá. Nos pusimos a vender en la calle, invadimos el centro, nos apropiamos del centro de Mérida y fue una época bastante difícil porque no dejaban vender en la calle. Entonces ponían presos cuando los hombres bajaban a vender los ponían presos y en vista de que a los hombres los ponían presos pues empezamos a bajar las mujeres a vender y bueno, a mí una vez me pusieron presa, me llevaron para abajo, para la cárcel. A raíz de eso nos organizamos y hablamos con Rondón Nucete, que era gobernador de ese momento, y le solicitamos en Plaza Colón y metimos un proyecto para elaborar Plaza Colón y nos lo aprobaron. Inicialmente nosotros comenzamos a vender en el murito que rodea la Plaza Colón, pero al poco tiempo con Pedro Hoffman hicimos un diseño y se lo presentamos a Fortunato González, que en ese tiempo ya estaba de administrador de Corpo Andes en el Parque La Isla. Y Fortunato se enamoró del proyecto, nos consiguió los recursos
Una vez que se acordó con el gobierno regional la aceptación por parte de ellos de nuestra reglamentación como ellos lo exigían, el gobernador remitió hacia el Consejo Legislativo de aquel entonces, que se llamaba Presidencia del Consejo Legislativo del Estado de Mérida, en la persona del doctor Jesús Rondón Nucete y Fortunato González. Con ellos entonces reglamentamos todo lo concerniente a la permisología para hacer uso con derecho de la Plaza Colón. Ya después, los años 70, los años 80, los años 90, entonces sí apareció un verdadero movimiento de artesanos de enorme valor, cuyas obras han sido muy apreciadas, de todo tipo. Muchos de esos artesanos todavía viven. Es que en ese entonces había en Mérida un grupo de gente que se preocupaba mucho por la cultura, por impulsar la cultura. Y aparecieron iniciativas novedosísimas, pero magníficas. Claro, había gente muy interesante que promovía eso. Por ejemplo, en Mérida, mi director de cultura, tanto en la alcaldía como en la gobernación, fue Manuel de la Fuente. Entonces Manuel pues promovía, y los amigos de Manuel pues... Éramos familias, hermano, familias, más que todo éramos familias realmente allí. Después se fue adheriendo otro grupo de personas, pero antes de que se añadieran a él, nosotros fundamos una asociación civil que se llamaba Agrupan, que esa fue la que nos dio personería jurídica a los artesanos aquí. Y luego igualmente ellos remitieron hacia la prefectura, en la persona del doctor Lara, fallecido para aquel tiempo, nuestra carnetización como personas respetables, como individuos respetables de esta sociedad de Mérida, aunque tuviéramos una manera de ser diferentes, de pensar diferentes, de vestir diferentes, llamados universalmente o mundialmente hippies, aunque nos denominaban la Plaza de los Locos. Pero loco significó para aquel entonces el movimiento hippie de la Plaza Colón. Ha habido una explosión en ese sentido. Subiendo el cerro, ahora y media se buscaron otras soluciones, como los mercados artesanales. Mire, yo además... Pero recibía mucha presión usted. Ay, mire, usted no tiene idea. Tanto por ese como por el mercadito que se estableció en el viaducto Capolía. Pero si el mercado artesanal de Plaza Colón más bien lo que hizo fue contribuir y a seguir. Nos veían todos como peludos, fumones, locos. Sí, la visión que tenían. La imagen de mucha gente era la que él dice, era la misión. Muy poco sabíamos del enorme valor de los artesanos y el sitio se adecuó y tal, pero a los que me siguieron no les interesaba para nada el tema, y entonces se perdió, pero sería de rescatar la idea, ¿no? Yo he pensado siempre en eso. Porque las hermanitas, ellas tienen su convento y tienen su colegio ahí, pero ellas se creían que eran dueñas de la Plaza Colón, que es un bien público. Entonces Fortunato hizo que las monjas cedieran el espacio y compartimos la plaza. Tuvimos que establecer un sistema de organización bastante exigente, en el sentido de que, aparte de que teníamos nuestras obligaciones familiares y lógicamente la producción interna propia de nuestros talleres, también teníamos que llevar adelante una relación con la sociedad y con el estamento establecido por la gobernación, con la alcaldía y con la prefectura, lo que suscitó que nuestras relaciones tenían que ser muy directas y francas y demostrar que éramos gente que teníamos derechos sociales, que necesitábamos ser respetados y considerados como individuos de la sociedad, aunque pensáramos y fuéramos diferentes. Que al día siguiente nos fuimos del gobernador, en el tiempo Chalbocer, un señor que hay que quitarse el sombrero para hablar de ese señor, culto, un señor muy educado, buen funcionario, y nos atendió. Después de ciertos ajetreos que tuvimos ahí con la secretaria y todo, nos atendió, y estaba también Fortunato González, quien fue alcalde después, el primer alcalde de Mérida electo por votación popular. Él nos abrió campo con las hermanitas de la iglesia de la Plaza Colón. Y ya nosotros, cuando estábamos construyendo allí, que podría decirle nombres de las personas que estuvieron trabajando aquí, que fue Pedro Hoffman, mi hermano Douglas, estaba Rolando,
maracucho, Hernán Centeno, que él estaba muy distante, él no quería mucho, no quería estarse involucrando, él fabricaba su cuestión, pero la que atendía más que todo el negocio era Lucinda. Allí comenzó todo un trabajo, no solamente de captar los ingresos, los dineros y recursos que necesitábamos para la construcción de un techo que nos protegiera de la intemperie y de un puesto, digamos, de una mesa donde pudiéramos exhibir decentemente nuestros productos. Esto se hizo periódicamente y religiosamente, por usar un término. Semanalmente cada uno de los miembros de la agrupación aportábamos 5 bolívares para aquel entonces, que una vez reunido el dinero suficiente, compramos la madera, compramos las tejas y construimos un largo techo compuesto, dividido en 10 kioscos o puestos que fueron rifados entre los miembros de la agrupación, y cada familia, porque cada puesto era destinado a una familia de artesanos y artistas, recibió uno de ellos. Inicialmente nosotros comenzamos a vender en el murito que rodea la Plaza Colón, pero al poco tiempo con Pedro Hoffman hicimos un diseño y se lo presentamos a Fortunato González, que en ese tiempo ya estaba de administrador de Corto Andes en el Parque La Isla. Y Fortunato se enamoró del proyecto, nos consiguió los recursos. Y luego surgió la idea de ahí adentro, en la Plaza Colón, de hacer una estructura diseñada en madera y tejas, sin que fuese un diseño desplegable, que se pudiera hacer y sin que tampoco fuera necesidad de poner clavos en la madera, sino que era un trabajo que se hizo con cuñas, un trabajo artesanal bastante que no se habla, ¿no?, de esa estructura que todavía existe en el viaducto. Pero esa estructura de madera, que eran módulos, fueron varios módulos que se pudieron ensamblar en un taller y se pudieron trasladar hasta la Plaza Colón para ensamblar el mercado completo. Fue un diseño donde no hubo necesidad de utilizar clavos para la estructura, y se hizo con listones y tejas, tablas y tejas. Esa actividad comercial que nosotros empezamos a desarrollar ahí en Plaza Colón se convirtió en una actividad, luego una actividad social, cultural, y que pudo sostener como un proyecto para presentárselo al Estado, para que nos dieran la permisología para nosotros financiar y ejecutar el proyecto ese de la Plaza Colón, ahí, de la estructura esa, porque teníamos suficiente dinero para eso, podíamos financiarlo. Nosotros lo que queríamos del Estado era la permisología solamente, y fue dada por el doctor Jesús Rondón Nucete, fue el que autorizó esa construcción ahí en Plaza Colón. Bueno, una vez consolidada, se hicieron actos y entonces, ya no solamente eran los artesanos, sino que ahí también iban los poetas, los músicos, los teatreros a hacer actividades los fines de semana y a compartir con los artesanos actividades. Los famosos años de los hippies de Mérida, claro. Y de los que, ahí llegó gente de todas partes del mundo y de todas partes de Venezuela, ¿no? Poetas y escritores, pintores, jugueteros, orfebres, ceramistas, músicos. Ahí llegó toda una élite intelectual de la época, ¿no?, ahí en Plaza Colón, y compartió con nosotros. Había un trabajo cultural, el propósito era ese, desarrollar un trabajo cultural en años que eran los años 70, ¿no?, finales de los años 70, principios de los 80. En esa oportunidad Hugo se dijo, no, tenemos que irnos a Mérida y compartir con los artesanos, porque con ellos vamos a aprender más. Y además de venirnos a conocer Mérida, pues también esa era la otra misión, compartir con los artesanos y aprender un poco más sobre artesanía.
Bueno, sí, fue muy interesante porque se tenía otra forma de ver la vida, había más contacto con la naturaleza, se rompía con ese modelo de que todo lo que necesitas tienes que comprarlo. Los artesanos tienen la disposición de ellos mismos elaborar las cosas que necesitan para vivir y de hacerlo de una manera muy bonita, con el corazón, es decir, de manera muy artística. Cada artista que aquí existe en Mérida es una escuela dentro de un amplio movimiento. Como artistas que somos, y algo que no se me va a olvidar era que había demasiada creatividad. Éramos muy creativos, nosotros éramos muy creativos y todos mis compañeros éramos muy creativos. Había mucha creación, era una especie de dadaísmo, había una cosa de Marcel Duchamp, había algo así, Salvador Dalí, Da Vinci, Picasso, todos éramos creadores, seguimos siendo creadores. Esa urgencia, esa no preparación que hay que tener aparte de tu oficio, sino es el fundamento de lo que es el hecho artesanal. O sea, no hubo una preparación, pues como ahora tal vez sí puede existir escuelas o talleres para artesanos. Dentro de las tantas cosas individuales, coincidencias individuales, de tantos, también hay coincidencias sociales. ¿Ves? Dentro de las coincidencias sociales estaba, por ejemplo, que todos los compañeros que yo antes mencioné, que hacían vida asidua, vida comercial, vendiendo las cosas en las calles de Mérida, o en los parques de Mérida, o en los páramos de Mérida, o en cualquier lugar menos esperado de Mérida, había un artesano por ahí ofreciendo cosas. Entonces era también el arte en la calle, ¿no? Y era cómo hacer para, en vez de estar también tener presencia en diferentes lugares de la sociedad merideña y venezolana, también tener presencia de referencia, como que la gente busque, ¿ves? Espacios para compartir, porque bueno, la Plaza Colón, por ejemplo, ¿qué queríamos? Bueno, todos estábamos en la calle vendiendo, y entonces la represión de la época, porque éramos peludos y éramos extraños y vendíamos en la calle, y los comerciantes le echaban la policía para que nos fuéramos y saliéramos de sus aceras, pues, del frente de su negocio, ¿eh? Eso llevó a que nosotros quisimos tener un espacio común donde poder exhibir y vender, ¿ves? O sea, un lugar de exposición y venta, un lugar de promoción y difusión, no solamente pues, de la obra, sino también de un modo de vida, pues, porque ahí los artesanos no solamente hablaban de artesanía, sino también ahí las conversas eran sobre astrología y sobre medicina natural y sobre herbología y sobre arquitectura alternativa y sobre huertos orgánicos y muchos temas que quizás también en la escuela formal de las universidades también habían sido borradas de los pensum. Aprendimos que la artesanía era una forma de vida y no era un oficio, era un arte, era una cosa más compleja. Cada uno de nosotros, bueno, los que orfebrería, los orfebres, los talabarteros, los ceramistas, los tejedores, los muñequeros, las muñequeras, los escultores, los pintores, los teatreros. Una vez que esta actividad en Mérida se iba desarrollando, comenzó a tener repercusión en todo el estado de Mérida y en Venezuela, tanto así que muchos de los artesanos y artistas que estaban en las diferentes ciudades de Venezuela vinieron a Mérida atraídos por el proyecto que nosotros llevamos adelante en la Plaza Colón, lo que significó que hubo una gran aceptación por la comunidad de Mérida, intelectuales, artistas, académicos, jóvenes, familias que se integraron a nuestra
manera de presentarnos, no solamente en el campo creativo de los productos que salían de nuestra mano, de nuestra creatividad, sino también la interrelación en cuanto al involucramiento que hicimos con los músicos. Como lo dije, presentábamos entonces grupos teatrales en una tarima que yo mandé a hacer para allá. Porque esto era la diversidad que estaba buscando en Mérida. Yo siento que los artesanos en esta plaza le trajeron un nuevo aire a Mérida, de esa ciudad conventual, tradicional, cerrera, encerrada sobre sí mismo, conservadora terriblemente hasta los tuétanos. De repente empezamos a ver gente vestida estrafalariamente, usando colores. Nosotros siempre aquí nos vestíamos de gris, de blanco y de negro. Trajeron colores, el pelo, los pelos que tenían, esos greñas que tenían. Yo soy muy observador, porque el teatro lo hace uno muy observador. Yo decía que este era un gran contraste que tenía la ciudad. Enseñaron a los merideños a tener un respeto. Nosotros no queríamos como siempre, porque los artesanos, hablar de artesanos no, ellos eran hippies y éramos libres, y por eso querían hacer cada quien lo que le provocaba. Y nosotros teníamos nosotros éramos artesanos, pero nosotros queríamos era personas que ocuparan un puesto en la sociedad, que nosotros éramos artesanos, pero oye, cada uno tenía su taller en su casa y le había costado tener sus herramientas y todo, y queríamos era progresar, prosperar. El mercado artesanal de Mérida, de la Plaza Colón, donde realizamos, aparte de nuestras exposiciones, teníamos una vida social interesante, porque hacíamos pintura infantil, hacíamos teatro, hacíamos la música, la gente venía realmente a pasar un rato grato ahí entre nosotros. Un dato muy importante que resaltar es que la gente venía a Mérida en esa época a ir al teleférico, a conocer los páramos, a visitar las calles de Mérida y sobre todo a ir a ver a los artesanos de Mérida, a los que se llamaron los hippies de Mérida de esa época. Entonces yo creo que es un valor agregado al valor turístico desde nuestra función social, y creo que es importante destacarlo y resaltarlo, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que nosotros hemos desempeñado acá como grupo social en este estado y en esta ciudad. Esto remitió a la sociedad a tener respeto hacia nosotros y consideración como individuos integrantes de esta sociedad, aunque fuéramos diferentes. No, o sea, por mi exigencia misma y sabiendo muy bien que si nosotros dábamos pie en el sentido de hacer uso de marihuana, de drogas, de alcohol. Bueno, entonces lo aprendimos aquí en Mérida, entonces. Tuvimos que reeducarnos, justamente. Tuvimos que reeducarte, pues, y aprendimos. Creo que ese es el gran valor, ¿no? Reconocer que la vida sencilla también es la más elevada, ¿no? La vida sencilla del artesano o del creador, del hacedor artesanal, el que produce el hecho artesanal, es una forma tan compleja de mirar la vida y de construir la vida, ¿no? Sí. A través de las artesanías construyes tu vida y construyes los objetos que te hacen falta para tu vida, para tu felicidad, para tu bienestar, para pasarla bien, para vivir con las cosas que uno mismo hace en un lugar donde es interesante. O sea, mi conclusión que nosotros hicimos una vez es que de alguna manera los artesanos abrieron las puertas realmente al imaginario, los merideños, para aceptar la diversidad, porque antes el que no era de una manera como se tenía que hacer era rechazado por esta sociedad. No se olvide que Mérida viene de una ciudad conventual, la universidad la fundó un obispo. Entonces, todo eso, yo siento que esos años 70, para mí la década de los 70 para Mérida fue una década de cambio del imaginario merideño, de cambio a tener un horizonte de expectativa para los merideños, de cambio de una especie de liberalismo que no teníamos. Y exponiendo en cualquier lugar. Bueno, la necesidad de un punto en común, de un lugar donde conversar, de un lugar donde además hacer teatro, un lugar donde además hacer música, los fines de semana cuando uno va, cada quien bajaba su instrumento, o cada quien bajaba maquillaje, o bajaba un balón, o bajaba entonces también se hacían actividades recreativas, ¿no? Aparte de las comerciales, actividades recreativas, comerciales, sociales, culturales, intelectuales, así, filosóficas incluso. Pero bueno, era un tema de la época también, ¿no?
aparte que hacemos cosas muy bellas, aparte que le damos belleza al turismo. El turismo cuando viene a la ciudad quiere ver nuestros artes, porque es la belleza, pero es porque nosotros gastamos de nuestros bolsillos, le ponemos un mundo, te lo hacemos más como de corazón, como de amor, como de... Bueno, gracias a Dios que por lo menos la gente se llevó una obra de arte nuestra, pero ¿qué sucede? Que no tenemos un apoyo económico, un apoyo, aunque sea espiritual, material, un apoyo simbólico. Le decía que hicimos este trabajo con los artesanos, que nos buscaron gente, aparecieron niños, señores, ancianos, hasta unos indigentes aparecieron. Y nosotros terminamos la función, la gente nos aplaudió mucho y nos sentamos en esos escalones y tuvimos la primera conversación que tuvimos nosotros, porque estábamos acostumbrados a un teatro de sala, nosotros no estábamos acostumbrados a que nos llevaran a una plaza. Fue la primera vez, yo estaba chamo, que hacemos un foro. Y eso para mí es imborrable, porque esa obra tuvimos nosotros alrededor de 80 funciones. Fuimos a raíz de la Plaza Colono, pues nos animamos y hicimos teatro en la Plaza de las Patrias, la llevamos a Santa Elena, la llevamos a Ejido, fuimos al Vigía, fuimos a Toa, pero esta plaza para nosotros fue un trampolín que nos sacó nosotros de las 4 paredes del Teatro de Bolsillo y del César Rengifo para entrar con un público. Entonces, qué curioso, fue la vida de los artesanos lo que nosotros nos diversificó y nos dio esa posibilidad de confrontarnos fuera de las tablas con la gente y hacer preguntas y eso. Los artesanos, llamados también los hippies, fueron estigmatizados, ¿no? Y se les vio más la forma de vivir y de vestir que el fondo de vivir, ¿no? De la manera, el por qué uno escoge esta forma de vivir, que es la autosuficiencia. Uno trata de hacer todas las cosas que puede hacer, entonces bueno, vive de esa manera. Nosotros como artesanos hicimos un cambio dentro de lo que fue la Mérida parroquial o la Mérida por lo menos de los años 70, al irrumpir en un medio que era completamente ajeno para uno, y nos adaptamos de una manera tal que bueno, hasta los momentos la queremos, la amamos, la adoramos y queremos siempre estar aquí entre todos los panes. Gracias a Dios que somos privilegiados en ese sentido. En una época se tuvo de moda aquí unos anillos que hacían de cuero con unos aros acá. Y vimos muchos merideños poniéndose cosas en las manos cuando esa vaina era de los marincos y homosexuales. La gente empezó a ponerse vainas, cueritos aquí con cosas, con insignias. Eso, aunque eso parezca nimio, no es nada nimio. Eso está hablando de que hay un proceso de transformación a través del arte. Yo sentí aquí que había un arte, que la artesanía no solamente era de unos artesanos, sino que estaban dándole a Mérida un gran regalo, ese gran encuentro que surgió y que yo lo observo todavía hasta el sol de hoy como merideño. El proyecto de la Plaza Colón estaba constituido de 3 fases. La primera fase, la cual comprendía la creación del mercado artesanal de Mérida, cosa que hicimos nosotros mismos los artesanos con nuestro esfuerzo, con nuestro propio peculio, demostrado ahí en la Plaza Colón con la construcción de esos techos, esos kioscos que hicimos. Y esa primera fase concluida, también el gobierno terminó creando el mercado artesanal que está situado en la Plaza de la Heroína, pero que fue entregado a un grupo de artesanos y artistas de la gente del momento, ya que la agrupación se había desintegrado para el tiempo en que esa construcción fue realizada. Era un proceso muy bonito porque cada quien llevaba su artesanía, todo lo que producía, para comercializarlo ahí, y siempre hacíamos una actividad cultural. Siempre tuvimos a la artesanía como la cultura, parte de formación de un proceso cultural que queríamos dar como generación o generar ese
ese aprendizaje para las próximas generaciones también, el futuro, en cierta manera, ¿no? Yo creo que vivíamos el día a día, más claro, y bueno, sí, en cierta manera también, la mayoría, pero eso pasó también, lo generó, porque muchos de los hijos de nosotros fueron artesanos, otros siempre están dentro del medio artístico, en alguna manera, pero en sí, la base de que por lo menos nosotros mantuvimos esta posición y la mantenemos todavía, es porque siempre hemos tenido esa idea inicial, que fue precisamente desarrollar una actividad, llamámosla artesanal, que va compartida con procesos de la naturaleza. Inclusive ahí hubo algunos que se disfrazaron. Mi hermano Douglas, que era el apropiado para eso, que siempre hacía sus shows artísticos, porque la vena artística de Douglas, el que se la niegue, oye, está equivocado, porque de los más polifacéticos, Douglas, porque aparte de trabajar con sus manos, hacer esas creaciones y que nosotros los que lo conocemos, que lo vimos crecer, después cuando ya lo vimos trabajando primero con metales sencillos, después ya lo vemos trabajando con oro y con plata y con piedras preciosas, oye, son cosas bellas, cosas como las que conocimos de Pedro Hoffman, gente que prosperó realmente en el arte, porque realmente ya hablábamos era de arte. Nosotros, pues, sencillos artesanos, pero con mucho amor y con mucho interés por el crecimiento. Esos son recuerdos, hermano, que realmente quedan y que yo no los cambio ni los niego por nada. La época que vivimos como artesanos fue una época de crecimiento, pero hermoso crecimiento. Porque el que no haya crecido espiritualmente en ese tiempo, oye, perdió el tiempo. Porque se hablaba mucho de espiritualismo, aunque había mucha gente con doctrinas que no son de nosotros. Pero bueno, era lo que ellos creían y eran lo que ellos se sentían felices. Y nunca, porque fue un compartir con ideas diferentes, pero que nunca tuvimos un problema entre nosotros, porque si podemos decir algo hermoso, que ese grupo fue un grupo compacto, aunque era bien heterogéneo, pero logramos un ideal. Igualmente llegaron individuos, entre esos artesanos y artistas, que no reconocían para nada la organización y el respeto que habíamos establecido con respecto a nuestro sitio de trabajo, por lo que empezamos a tener encontronazos, ya que ellos hacían abuso de drogas, de mal comportamiento, de injerencia de alcohol frente al público, cosa que desfiguraba en sí el proyecto y la calidad de vida que queríamos tener o que manifestábamos hacia la sociedad. Después para mí esta plaza como merideño significó mucho para la ciudad. Una campaña en contra de la plaza, una campaña de que había que sacar ese poco de mechudos y hippies ahí que daban mal aspecto. Esa campaña nosotros la leíamos cuando estábamos ensayando y yo, coño, se están metiendo con los muchachos, lo quieren sacar. Y una vez nosotros vinimos y bajamos y nos conseguimos con unos artesanos. Y dijimos, mire, si ustedes van a hacer una vaina, nosotros somos de la universidad. Nosotros consideramos que este es un espacio cultural. Sí, porque luego yo creo que él lo hizo con un sentido muy, muy liberal, pero entonces no consideramos, ni él ni nosotros, consideramos ese hecho de que luego en la noche la plaza se convertía en ¿quién cuidaba la plaza de noche? Entonces era un espacio libre que más bien se convirtió en un espacio de libertinaje, ¿ves? Y bueno, pasaban cosas que los artesanos no podían controlar y la sociedad veía con muy malos ojos, ¿no? Desde el punto de vista moral, porque ahí pasaban cosas, pasaba de todo. Nos dieron, las monjas se quejaron, porque los artesanos empezaron a quedarse a dormir en el espacio. Y dijeron que la casa de Dios no era mercado. En esa Plaza Colón chocaban dos intenciones completamente, una revolucionaria y otra que miraba al pasado o que seguía dentro del pasado, como era la iglesia. Y nosotros éramos precisamente prácticamente como una banda de ateos que estaban dentro de un sitio religioso enfrente, pues. Y entonces era un choque, un contraste fuerte, pero al mismo tiempo era lo que caracterizaba el movimiento artesanal, de poder contrastar con un sistema que estaba uno en desacuerdo ideológicamente, pero que uno se tenía que adaptar a él. El desarrollo del proyecto de la Plaza Colón realmente tuvo grandes éxitos, bastantes éxitos y repercusiones a nivel de la sociedad de Mérida, pero como fueron atraídos muchos artesanos y artistas a la ciudad de Mérida por nuestras experiencias y el logro que habíamos tenido aquí,
y nos dispersamos por los diferentes sitios turísticos como La Culata, el Pico del Águila, de los Aleros. A mí me gustaba vender en La Culata. Yo me uní al grupo de La Culata, me parecía el paisaje muy bonito y no era tan frío como el Águila, más cerca de Mérida. Se vendía muy bien también en ese sitio y había un compartir bastante interesante. Había mucho amor, un amor que ahorita yo lo extraño porque se ha perdido, se ha vuelto muy materialista, o sea, el hombre se ha vuelto mecánico, se ha vuelto robot, ha perdido los valores de hermano, los valores artesanales, los valores de la búsqueda de como artistas que somos. Antes había más unión, antes había más comportamiento, había menos inseguridad, tú podías dejarle el puesto solo e irte a hacer una diligencia y cuando regresabas, si te habían vendido, te tenían tu plata, no te robaban la mercancía. Aquí me quedo y aquí voy a morir, eso ya lo tengo claro en mi cotidiana vida de hombre de campo. Espero que las cosas mejoren, que aparezca nuevamente aquella fraternidad donde todos nos dábamos apoyo sin ningún interés. Muy happy. Entonces pedimos el viaducto, nos dieron el viaducto, se armó el mercado en el viaducto, también fue bien interesante, se vendió súper bien al principio, pero bueno, se decayó. Después del viaducto vinieron otros personajes distintos allí y decayó. El viaducto dejó de ser el sitio de moda de Mérida. Y a raíz de eso contuvimos como por lo menos 2 años, más o menos año y medio, en la Plaza Colón nos fuimos, vino la otra etapa del viaducto. Ya habían llegado inclusive mucha más gente que venía, también en ese tiempo venía mucha gente de fuera, argentinos, colombianos, peruanos, chilenos. Era también la época cuando, bueno, el problema que hubo cuando Allende y muchos chilenos llegaron, bueno, Alfonso, Pancho, María, bueno, muchos que integraron el grupo. Venían del sur. Venían del sur, pues, argentinos también, unos cuantos, Adrián, bueno, y así, pues, o sea, mucha gente que ya se ha ido, siempre nos comunicamos ahorita por Facebook. A los artesanos que quedaron allí, pues los sacaron de allí, los remitieron primero a un espacio que estaba destinado para un pequeño terminal de pasajeros aquí donde está actualmente la Biblioteca Bolivariana, y posteriormente al final están ubicados en el viaducto de Mérida, la calle 26 que se llama Viaducto de Mérida, donde están los mismos techos que los artesanos que fundamos la Plaza Colón. Eso quedó como un legado para los artesanos que lo han ido utilizando y para la ciudad. Pedimos el viaducto, nos dieron el viaducto, se armó el mercado en el viaducto, también fue bien interesante, se vendió súper bien al principio, pero bueno, se decayó. Después del viaducto vinieron otros personajes distintos allí y decayó. El viaducto dejó de ser el sitio de moda de Mérida. Comenzamos a abrir sitios, así como habíamos abierto Caracas, el Paseo de las Flores. Paseo Colón lo abrimos fue en Puerto La Cruz, porque allá también hicimos un grupo de artesanos y fundamos un movimiento artesanal allá que quedó abierto. Y tengo entendido para nuestra historia que todavía figura. Y en Puerto Ordaz también, alrededor del centro cívico, también abrimos un movimiento artesanal y quedó la semilla, y muchos muchachos ahí de Puerto Ordaz comenzaron a trabajar artesanía, que son de los recuerdos que uno le queda y son cosas bonitas que uno hizo. De ahí pasamos al otro espacio ahí donde era el terminalito, donde hoy es la Biblioteca Bolivariana, también que duró muy poco espacio, muy poco. Y luego se fue esa misma estructura fue trasladada hasta el Paseo Artesanal Viaducto, donde hasta hoy existe, ¿no? Ahí, ¿no? Hay que señalar que fue realmente significativo, resaltante, demostrativo de nuestra parte en cuanto al sentido de demostración de que somos capaces de integrarnos o de que la sociedad se integra hacia nosotros en forma de vivir y de pensar.
Ahí junto con mi compañera de vida participamos, pasamos después a la Bolivariana, de la Bolivariana pasamos al viaducto y del viaducto mi experiencia como artesano la seguí desempeñando, pero luego las ocupaciones, el tiempo, la vida, sí, pues uno se va alejando de las ventas de la calle y me dediqué más que todo fue a la docencia en la Universidad de los Andes. Y los buenos artesanos, que hay muchos, están en la montaña y no bajan. No hacen esa expresión popular que la hacíamos antes, porque también pensamos que perdemos el tiempo todo el día tirado en una calle. Después de la Plaza Emilia se formó la Plaza Colón y así sucesivamente en el viaducto, después en las heroínas, y ha sido un trabajo de investigación y de aporte hacia lo que es el arte. Pues. Bueno, también el Paseo Artesanal Viaducto tuvo su encanto, también tuvo un encanto tan bueno como el de la Plaza Colón, porque ese espíritu se trasladó hasta el viaducto, el espíritu de la Plaza Colón, el concepto de ese trabajo de exposición y venta, también debería ir acompañado de un trabajo social ahí con las comunidades y nuestros hijos, o sea, los artesanos y la sociedad. Una cosa muy importante que se dio en Mérida, que fue resultado también de todo ese bagaje cultural, fue el Festival de la Paz, que eso marcó a media Mérida y a medio sector artesanal. Todos, eso era que nos hacíamos en las colas, nos íbamos todos para todos los eventos a nivel del Festival Internacional de la Paz que se dio, que vino gente de todas partes del mundo y que se hicieron montajes de todo tipo de cosas. Toda Mérida se engalanó con personajes de teatro, de zancos, de música, vino gente importantísima, quedan muchos recuerdos, fotos de grandes artesanos en el Festival Internacional de la Paz. El trabajo de los artesanos en Mérida, ahí en el viaducto, como trabajo social y como trabajo cultural, ahí tuvo su importancia y lo que pasa es que, bueno, uno lo hizo y ahora es que está viendo realmente lo tan importante que fue, ¿no? Para mantener y desarrollar un trabajo bueno, en el que uno cree todavía, ¿no? Sabíamos que lo estábamos haciendo bien, sabíamos que por ahí era, pero bueno, uno estando joven no ve la magnitud de lo que está haciendo, entonces ahora 30 años después, 20 años después, bueno, uno lo ve con otros ojos y creo que los resultados se ven y por eso ha habido los avances que han habido, ¿no? Y las dificultades que hemos tenido y las cosas que bueno, hay cosas que todavía hay que hacer y que hay que seguir haciendo y hay que seguir, ese trabajo nunca se termina, pues, o sea, eso es infinito, o sea. Pero bueno, esta sociedad en la sociedad de consumo del siglo XXI, de nosotros los que nos llamamos educados y civilizados, muchas veces nos perdemos en ese mundo, ¿no? Y el hecho artesanal es como una vida muy elevada también, muy sencilla, muy elevada y muy compleja y muy sabia y que hay que trabajar y es en serio, ¿no? Porque tienes que proveerte tus propias cosas, entonces la cosa es con uno, ¿no? Las condiciones de vida, el estilo, la forma de cómo se mueve todo ahora, prefiero estar como estaba antes. No tengo grandes sueños, grandes aspiraciones, busco tranquilidad y porvenir y eso lo consigo en el campo, en la montaña, mis trabajos, mi forma de vida. Siempre he sido muy, muy aislado. Entonces todo ese conocimiento que estaba ahí queriéndose ocultar, la rebeldía de los jóvenes, de nosotros los jóvenes de esa época, más bien nos fuimos a los campos o a la vida rural a rescatar eso, ¿no? Y a revivir esa cultura nacional, ¿no? Esa resistencia cultural que uno a veces que logró, que lo hizo, ¿no? Hacer resistencia cultural, ¿no? haciendo la artesanía, trabajando con las manos, ¿no? Muchas personas que llegan acá, pues a veces no se quieren ir y se sorprenden del ambiente que consiguen aquí en Mérida, en los alrededores de Mérida principalmente, en los pueblos, en las aldeas, donde hay gran cantidad de hacedores que hacen sus propuestas para el mundo y en muchos momentos son desconocidos. Quería hacerse los zapatos, quería hacerse la casa, quería hacerse la camisa, quería hacerse la joya, quería sembrar la comida, quería hacer la cama, la mesa, las ventanas, las puertas, los cuadros de la casa, o sea, todo, pues, o sea,
una forma de vida, una filosofía. Esa era la propuesta, pero bueno, unos la tomamos muy en serio y otros la tomaron a otros niveles, pero yo creo que todos aprendimos. Fue una experiencia también que muchos jóvenes recuerdan, de esa época recuerdan, y yo creo que la recuerdan con felicidad y como de aprendizaje, incluso como una actividad espiritual, como que si hubiera sido una época maravillosa, así de... Puedo decirte a lo mejor en el sector, por decir, los orfebres, el que trabaja el cuero, muy rebeldes, sumamente rebeldes, venían de una actitud contra la vida, esa vida que es normal, ¿verdad? Donde ponen condiciones y donde ponen normas. Entonces la idea era romper las normas y romper las reglas, ¿verdad? Pero puedo decir con toda honestidad que con la gente que tuve en mucha relación, eran gente muy sana, más allá de sus inclinaciones, pero gente buena, que no le hacía daño a nadie. Por lo menos yo hablo de Gerardo. A Pedro lo conocí, fui muchas veces a su taller ahí en Tabay de fundición. Todavía me quedan 2 soldaditos de plomo de él y un zarcillo espectacular. Quisiéramos dejar sembrado que la artesanía sea una manera de vida, una forma de vida para mostrarla a las nuevas generaciones y que sigamos siempre siendo artesanos. La artesanía nunca va a morir, la artesanía va a siempre permanecer. La artesanía y los artesanos somos eternos. Bueno, de eso te puedo decir que en verdad iniciamos mucha gente aquí en Mérida en lo que es nuestro trabajo, por lo menos yo en tejido, ¿no? Ya que fabrico los telares, dimos varios cursos en varios sitios, participamos en casi todas las exposiciones que se hacían, se hacían y se hacen, porque todavía estamos vivos y participando. Y bueno, gracias, la experiencia ha sido buena porque hay mucha gente que aprendió, que vive de esto y que han logrado pues, hacer sus microempresas, ¿no? Que había hecho quizás el doctor Nocete como un acto de bondad cultural, se convirtió como para ellos, para la moral de la época, en un problema. Porque desde la artesanía se construye, se produce, es el único sector que produce, comercializa, que tiene una ley, que tiene propuestas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista cultural, y que eso no ha cambiado, más bien hemos profundizado en esos puntos y creo que la formación se tiene que seguir dando y profundizando. Los artesanos de este sector empezamos a reunirnos, a tomar un café, con la tertulia, a conversar, a soñar. Y con esas 45 familias artesanales y con la ayuda de Fortunato y Rondón Nocete montamos una exposición en el colegio Jardín Franciscano, una exposición bien bonita, gracias al evento cultural. Gracias al evento cultural que se montó y la propuesta que se hizo, porque no solamente hicimos una exposición artesanal, sino que se montó un trabajo de todas las casas que eran patrimonio arquitectónico del sector, construidas en barro, en tapia, en bareque, y se montó todo ese trabajo. Decretaron en Gaceta del 82 todo este sector patrimonio turístico cultural, lo que era el Arenal, La Joya y la Mucuy, patrimonio turístico cultural artesanal. Eso es lo primero que nada, la autogestión, darse cuenta de que uno puede vivir con lo que uno hace y que uno crea, y creer en eso y tomarlo como una forma de vida real. Y también la artesanía en sí, el hecho de vender cosas que uno hace por un lado, pero por el otro lado es una forma de vida, pues, ir contra la corriente, contra lo que nos impone el sistema, pues. Tenemos que vivir como el sistema nos dice, y si no estudias no puedes ser nadie, y también tiene que ver con eso, ser artesano es una forma de lucha también. No nos valoran esa creatividad que tenemos, ese tremendo valor artístico que tenemos. Se está perdiendo. ¿Qué hago yo para que no se pierda? Yo sigo dando clases. Y bueno, para adelante con este documental que me parece interesante, de verdad, que se entere la gente de todo el trabajo que llevamos aquí, que son años, pues. Ese gran movimiento en el que yo me encontré, ese remolino en el que yo me encontré aquí en Mérida, me arrastró a conocer una cantidad de oficios a las que yo conozco y le debo el conocimiento que tengo. O sea, el grado de lo que yo puedo saber y lo que yo puedo enseñar, no, porque a mí también me lo enseñaron, o sea, y bueno, me lo he ganado también, no, me lo he vivido, lo he viajado, o sea, viene de muchas partes, o sea, ese producto, no, ese tesoro
esa ganancia, la ganancia espiritual, ¿no? La ganancia que no es material. Y incluso también hubo ganancia material, ¿no? O sea, se pudieron comprar casas, carros, viajar, bueno, se pudieron hacer muchas cosas, tener talleres, invertir, y bueno, todavía se sigue haciendo. Además es reciente, eso pasó hace nada. Ayer, güey, ayer era joven. Pues creo que volvería, es como así, como si te hicieran la pregunta, ¿lo volverías a hacer? ¿Te volverías a venir a Mérida? Lo volvería a hacer, para que tengan la oportunidad de disfrutar de esta naturaleza que nos rodea, tener contacto con las ardillas, con las vacas, con las gallinitas, para yo disfrutar y crecer con ellos, hacer la escuelita un poco en casa y también en la escuela pública, para compartir con mis vecinos, como en aquel tiempo lo hice, para bailar, cantarle a la luna y estudiar con ellos. Repetiría todo eso que hice. Que claro, tuve un tiempo en Caracas y claro, me devolví varias veces para Caracas, pero siempre regresaba a Mérida, porque como Mérida no hay. Para mí como Mérida no hay. Claro, de hecho cuando yo llegué a Mérida había un solo edificio, la Torre de los Andes. Magnífico, yo y con los campesinos yo me la llevaba de maravilla. Yo de hecho, cuando yo vivía en Escagüey, yo tenía un equipo de sonido y lo ponía afuera y le ponía música a todos esos campesinos y trabajaba la tierra con música. Y le ponía música que a ellos les gustaba, de hecho. A mí me querían, todo el mundo me quería, todos los campesinos, y hasta el día de hoy me quieren todo el mundo y me respeta, porque había una comunicación de respeto. O sea. Bueno, yo creo que los artesanos contemporáneos, o sea, yo conozco un grupo grande de amigos artesanos que creo que han aportado mucho a la artesanía venezolana, como esta de querer registrar el fondo, la historia, de dónde provino. Y yo creo que eso es una cosa importante, siempre tratar de buscar de dónde venimos para saber quiénes somos, ¿no? Aunque eso es un lugar común, eso es así, eso es un lugar común que funciona siempre. Tú tienes que saber cuál es tu origen para hacer lo que eres ahorita, ¿no? Por su oficio, yo creo que esos artesanos nos están sirviendo a nosotros de ejemplo para ver que se puede vivir, como es mi caso, de un hecho de hacer juguetes, por ejemplo. Ya, yo no tengo una entrada, nunca la he tenido, aparte de hacer música, que ya no percibo ninguna entrada por eso, o sea, de vivir de mi oficio, de hacer juguetes de madera. Y haciendo los cursos y haciendo proyectos y vamos a estudiar y vamos a exponer y vamos a seguirle dando y vamos a hacer un empuje muy arrecho, una motivación grande. Aquí hubo una bonita motivación. Esa motivación obedece a la sana competencia, como se me decía yo, al sano interés de aprender, así que uno sabía que retomar los oficios era convertirse en verdadero artesano, de verdad, o sea, conocer de muchas técnicas, de muchos materiales y hacerse de un mundo y de una vida construida con las manos de uno mismo.